En el otoño de 1889, en la vasta pampa argentina, Mario Santiago volvió a encontrarse con María Noelia bajo las circunstancias más inesperadas, en las tierras de la hacienda La Lealtad. Durante 10 largos y silenciosos años, el vínculo entre ellos, forjado por una promesa y un secreto, había enfrentado los desafíos del campo, el peso del luto y el juicio de una familia ausente. Mario se dedicó a criar a Tomás, el niño que creía ser el hijo de su difunto hermano, como si fuera suyo, cumpliendo una última voluntad que lo había convertido en un padre solitario. Hasta que el regreso de María al pueblo, una década después, trajo consigo una verdad inesperada que amenazaba con derrumbar los cimientos de aquella vida construida sobre el honor y el sacrificio. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad de empezar de nuevo haya permanecido oculta durante tanto tiempo tan cerca de todos? Antes de contarte cómo una simple conversación en el patio de la hacienda reveló un secreto capaz de poner a prueba este frágil comienzo, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este descubrimiento desencadenó, porque en el campo las verdades, como las tormentas, siempre llegan sin avisar. La vida de Mario Santiago se había convertido en un ritual de deber y silencio. Con casi 40 años, su rostro estaba curtido por el sol y la preocupación, y sus manos, aunque fuertes para manejar el ganado, eran torpes para ofrecer el consuelo que un niño a veces necesita. La hacienda La Lealtad, un legado familiar imponente, era su reino y su prisión. Cada amanecer lo encontraba de pie, supervisando a los peones, recorriendo los campos a caballo, y asegurándose de que el apellido Santiago siguiera siendo sinónimo de respeto y trabajo duro. Pero al caer la noche, cuando el único sonido era el del viento silbando en las llanuras, la soledad se apoderaba del enorme caserón, recordándole que era un hombre que vivía para la memoria de otro. El fantasma de su hermano menor lo perseguía en cada rincón. La promesa hecha en su lecho de muerte, «Cuida de mi hijo Mario, como si fuera tuyo», se había convertido en el único mandamiento de su existencia. Sacrificó su juventud, cualquier posibilidad de formar su propia familia, y se encerró en una paternidad impuesta, convencido de que ese era su destino. Criar a Tomás era su forma de honrar a su hermano, pero también una penitencia diaria. El resentimiento y el amor se mezclaban en su corazón de una manera confusa, una carga que llevaba a solas, pues nadie, ni siquiera Elodia, la vieja ama de llaves, conocía la profundidad de su sacrificio, ni el verdadero peso que sostenía sobre sus hombros. Tomás, con sus 10 años y una energía inagotable, era la única luz en la vida de Mario. El niño veía en él a un padre severo pero justo, un hombre de pocas palabras pero de presencia constante. Le enseñó a montar, a reconocer las estrellas del sur y a respetar la tierra que les daba sustento. Sin embargo, había una barrera invisible entre ellos, una torpeza emocional que Mario no sabía cómo superar. Su amor era protector, feroz, pero carecía de la calidez y la ternura que él mismo nunca se había permitido sentir. Se preguntaba a menudo si el niño sentía esa ausencia, ese vacío que él intentaba llenar con disciplina y lecciones de campo, sin saber que lo que realmente faltaba era una pieza fundamental del pasado. La comunidad rural, un pequeño universo de miradas y susurros, observaba a Mario con una mezcla de respeto y lástima. Lo veían como el patrón honorable que había asumido una responsabilidad inmensa, un hombre que vivía para el legado de su hermano. Los peones murmuraban sobre su perpetua tristeza, sobre cómo nunca se le veía sonreír de verdad, ni siquiera cuando Tomás hacía alguna travesura que arrancaba risas a los demás. La hacienda La Lealtad era un lugar de orden y prosperidad, pero todos sentían que su dueño vivía en un invierno perpetuo, atrapado en un luto que el tiempo no había logrado sanar. Su aislamiento era una armadura que nadie se atrevía a penetrar. Fue en ese escenario de calma tensa que María Noelia regresó. Llegó al pueblo cercano sin hacer ruido, una mujer cuya juventud había sido borrada por una década de exilio y dolor. Buscaba trabajo como costurera, una excusa plausible para justificar su presencia en un lugar del que había huido años atrás. Pero sus ojos, cargados de una esperanza frágil y una culpa profunda, no buscaban telas ni hilos.
Su único y secreto propósito era estar cerca del hijo que se vio obligada a abandonar, el niño que crecía llevando un apellido que no le correspondía y bajo el cuidado de un hombre al que ella había conocido en otras circunstancias. Su plan era simple y doloroso: verlo crecer desde la distancia. Se conformaba con vislumbrarlo en la plaza del pueblo, escuchar su risa llevada por el viento, memorizar sus gestos sin que él supiera nunca de su existencia. Cada vez que lo veía, su corazón se partía en dos. Era la encarnación de su mayor amor y su más profunda vergüenza. El miedo al rechazo y al escándalo la mantenía paralizada, pero la necesidad de estar cerca de su sangre era una fuerza más poderosa que cualquier temor. Vivía en una pequeña habitación alquilada, trabajando en costuras ajenas mientras su propia vida seguía descosida. El inevitable reencuentro ocurrió una tarde de mercado. Mario había ido al pueblo a comprar provisiones, con Tomás a su lado. De repente, la vio. Estaba al otro lado de la calle, inmóvil, con la mirada fija en el niño. El impacto fue brutal para Mario. El tiempo se detuvo. En sus ojos no vio malicia ni amenaza, sino un anhelo tan profundo y desolador que lo desarmó por completo. Reconoció el rostro de la mujer que había sido parte del engaño de su hermano, la misma que había desaparecido sin dejar rastro. El pasado que él había enterrado bajo 10 años de trabajo y silencio, acababa de resucitar frente a él. Esa misma noche, la confrontó. No podía permitir que esa amenaza flotara en el aire. La esperó cerca de su modesta vivienda, en un callejón oscuro donde las palabras pesarían más que en cualquier otro lugar. Su voz, cuando finalmente habló, fue un susurro cargado de una década de rabia contenida y miedo. La acusó de haber vuelto para destruir la paz que tanto le había costado construir, para reclamar algo que ya no le pertenecía. Esperaba una pelea, una exigencia, pero la respuesta de María Noelia lo tomó por sorpresa, resquebrajando la coraza que con tanto esmero había forjado. Con la voz rota por el llanto contenido, ella no negó nada. No le pidió llevarse al niño, ni dinero ni perdón. Su súplica fue mucho más humilde y desgarradora. Le rogó que le permitiera quedarse en el pueblo, que le diera permiso para verlo crecer, aunque fuera desde las sombras. Juró que nunca se acercaría, que nunca revelaría la verdad. Solo quería respirar el mismo aire que su hijo, ser un fantasma presente en su vida. Su vulnerabilidad era tan genuina que Mario vio en ella no a una cómplice del engaño de su hermano, sino a otra víctima, atrapada en la misma red de mentiras y deber que él. Mario se marchó de aquel callejón sin darle una respuesta, dejándola en un limbo de incertidumbre. Regresó a la lealtad sintiéndose más confundido y solo que nunca. La ira que lo había impulsado a buscarla se había disipado, reemplazada por una incómoda compasión. La presencia de María Noelia había reabierto todas las heridas. La negación ya no era una opción. El pasado ahora tenía un rostro, una voz y un dolor que era el reflejo del suyo. Por primera vez en 10 años, se cuestionó la naturaleza de su promesa. ¿Estaba protegiendo al niño y el honor de su hermano? ¿O simplemente perpetuando una mentira que los estaba consumiendo a todos? Dentro de la hacienda Elodia, la ama de llaves que lo había visto crecer, notó el cambio de inmediato. Mario regresó esa noche con una tormenta en la mirada. No dijo nada, pero su silencio era diferente, más denso, cargado de una tensión que impregnaba el aire del caserón. Elodia, con la sabiduría que dan los años de observar en silencio, supo que algo o alguien del pasado había regresado. No hizo preguntas, simplemente se mantuvo cerca, una presencia leal y vigilante, actuando como la conciencia silenciosa de un hombre que estaba a punto de enfrentarse a la decisión más difícil de su vida. Los días siguientes se convirtieron en una tortura silenciosa. Mario intentaba seguir con su rutina, pero la imagen de María Noelia lo perseguía. La veía en el rostro de Tomás, en la forma en que el niño inclinaba la cabeza al pensar, un gesto que, ahora se daba cuenta, era idéntico al de ella. Cada risa del niño, cada pregunta inocente sobre su madre fallecida, se sentía como una puñalada. La mentira sobre la que había construido su mundo se estaba desmoronando, y el peso de mantenerla se volvía cada vez más insoportable.
Empezó a entender que el honor de un apellido no valía nada si costaba la felicidad de un niño. Un pequeño cambio, casi imperceptible, comenzó a gestarse en él. Se volvió más observador, más callado. Pasaba más tiempo con Tomás, no solo enseñándole las labores del campo, sino simplemente mirándolo, como si intentara descifrar un enigma. Los peones lo notaron. El patrón, siempre distante, ahora parecía perdido en sus propios pensamientos, su mirada vagando hacia el camino que llevaba al pueblo. La disciplina férrea de la hacienda continuaba, pero su corazón ya no estaba en ella. Estaba atrapado entre el deber a un muerto y la cruda realidad de los vivos. Así se estableció una tregua no declarada. Mario no le prohibió a María Noelia permanecer en el pueblo, pero tampoco le concedió explícitamente su permiso. Ella, por su parte, cumplió su palabra. Mantuvo una distancia respetuosa, convirtiéndose en una sombra en la periferia de sus vidas. A veces, cuando Mario llevaba a Tomás al pueblo, la veía a lo lejos, observándolos con una mezcla de amor y tristeza que le oprimía el pecho. Este frágil y silencioso acuerdo, cargado de todo lo que no se decía, se convirtió en el nuevo y tenso equilibrio de sus vidas. Un escenario preparado para que el destino, tarde o temprano, moviera su siguiente pieza. El silencio en la lealtad se había vuelto más denso, casi tangible. La habitación de su hermano, en el ala oeste del caserón, permanecía intacta, como un mausoleo sellado contra el paso del tiempo. Nadie entraba allí, excepto Elodia para quitar el polvo una vez por semana, un ritual solemne y mudo. Mario la evitaba como si el aire en su interior estuviera envenenado. A veces, al pasar por el pasillo, se detenía un instante frente a la puerta cerrada de roble, imaginando la vida que podría haber tenido si su hermano no le hubiera legado esa carga. Dentro de esas cuatro paredes no solo se guardaban muebles y ropa, sino el eco de una mentira que había definido la última década de su existencia, un santuario, un hombre, cuya memoria comenzaba a resquebrajarse. La presencia de María Noelia en el pueblo había actuado como una piedra arrojada a un lago en calma, y las ondas de su impacto llegaban hasta lo más profundo del alma de Mario. Ya no podía refugiarse en la simpleza del deber cumplido. Cada vez que miraba a Tomás, ahora buscaba rasgos de ella, gestos, la inclinación de la cabeza, el brillo en los ojos. La promesa hecha a su hermano ya no se sentía como un acto de lealtad, sino como la cadena que lo ataba a una farsa. Por las noches, caminaba por la galería de la hacienda, fumando en la oscuridad, mientras una pregunta lo atormentaba sin piedad. ¿A quién le debía realmente su lealtad? ¿A un muerto que lo había engañado, o al niño vivo que dormía bajo su techo, ajeno a todo? Mientras tanto, en el pequeño pueblo, la maquinaria de los rumores se había puesto en marcha. La reaparición de la mujer que se había marchado bajo una nube de escándalo 10 años atrás, no pasó desapercibida. Las comadres cuchicheaban en la pulpería. Los hombres la miraban de reojo en el mercado. Su nombre se pronunciaba en susurros, asociado inevitablemente al del patrón de la lealtad. Nadie sabía la verdad completa, pero las piezas sueltas eran suficientes para tejer todo tipo de conjeturas. Se decía que había vuelto a reclamar lo que era suyo, que era una mujer sin vergüenza. El juicio de la comunidad caía sobre ella como una helada tardía, amenazando con marchitar la frágil esperanza que la había traído de vuelta. La vida de María Noelia se reducía a un ciclo de trabajo y espera. Desde la ventana de su pequeña habitación alquilada, que daba a la calle principal, podía ver un trozo del camino que llevaba a la hacienda. Era su único consuelo. Pasaba las horas cosiendo para las señoras del pueblo, sus manos moviéndose con una precisión mecánica mientras su mente estaba en otro lugar. Soportaba las miradas acusadoras y el silencio hostil, con una resignación que partía el alma. Sabía que su presencia era una ofensa para muchos, un recordatorio de un pecado que la sociedad no perdonaba. Pero el dolor de ser juzgada era insignificante comparado con el dolor de la ausencia, y prefería ser una paria cerca de su hijo que vivir en paz lejos de él. El tenso equilibrio se rompió una mañana de domingo después de la misa. Mario, como era su costumbre, había llevado a Tomás a la plaza. El niño, persiguiendo una paloma, corrió sin darse cuenta en dirección a donde estaba María Noelia,
sentada en un banco apartado. Por un instante sus mundos estuvieron a punto de colisionar. El corazón de Mario se detuvo. Con una voz más dura de lo que pretendía, llamó a Tomás de vuelta, un grito que sonó como un latigazo en el aire quieto de la plaza. Los ojos de María Noelia se encontraron con los suyos por encima de la cabeza del niño. En esa mirada no hubo reproche, solo un dolor tan profundo y compartido que a Mario le faltó el aire. Fue un recordatorio brutal de lo frágil que era su acuerdo. Esa noche, la frustración de Mario se convirtió en una furia sorda. Se sentía atrapado, un animal enjaulado. La proximidad de María Noelia era una amenaza constante, un riesgo que ponía en peligro la única estabilidad que había conocido en años. Caminaba de un lado a otro en su despacho, la bota resonando contra el suelo de madera. Por un momento, consideró la idea de enfrentarla de nuevo, de ordenarle que se fuera, de usar su dinero y su poder para expulsarla del pueblo y restaurar su falsa paz. Pero la imagen de su mirada en la plaza lo detuvo. Vio en ella no a una enemiga, sino el reflejo de su propia soledad, de su propio sacrificio, y comprendió que expulsarla sería como arrancarse una parte de sí mismo. Elodia, desde las sombras de la cocina, observaba el tormento de su patrón. Lo conocía desde que era un niño, y podía leer su alma en el ritmo de sus pasos y en la tensión de su mandíbula. No necesitaba palabras para saber que la mujer del pasado había regresado, y que su presencia estaba desenterrando fantasmas que todos creían dormidos. Una noche, mientras Mario miraba el fuego en la chimenea, perdido en sus pensamientos, ella se acercó y dejó a su lado una taza de mate caliente, sin decir nada. Fue un gesto simple pero cargado de un significado profundo. Era su manera de decirle que no estaba solo, que ella lo entendía, y que, pasara lo que pasara, su lealtad inquebrantable, estaría siempre con él y con el niño. La presión no solo venía del pueblo. Una carta llegó desde Buenos Aires, de su tía Inés, la matriarca de la familia Santiago. Era un escrito formal, lleno de preguntas veladas y juicios sutiles. Preguntaba por la salud de Tomás, por las cosechas de la hacienda, y deslizaba comentarios sobre cómo un hombre de su posición no debería seguir solo, que el niño necesitaba una figura materna adecuada. La carta era una daga envuelta en seda. Para su familia lejana, Mario no era un hombre honorable cumpliendo una promesa, sino una anomalía, un patrón soltero criando al hijo de su hermano. Una situación que, a sus ojos, manchaba el prestigio del apellido. Su sacrificio era visto como una excentricidad, no como un acto de amor. La carta encendió en Mario un resentimiento que había mantenido latente durante años. Arrugó el papel en su puño sintiendo el impulso de quemarlo. ¿Qué sabían ellos del campo? ¿De las heladas que queman los pastos? ¿De las noches en vela, junto a un niño con fiebre? ¿Qué sabían del peso de una promesa hecha en un lecho de muerte? Su familia, con sus salones elegantes y sus vidas cómodas en la ciudad, lo había abandonado a su suerte, dejándolo solo para que sostuviera el honor de todos sobre sus hombros. En ese momento de rabia y aislamiento, sintió una extraña y amarga conexión con María Noelia. Ella también era una paria, juzgada y abandonada por los que debían protegerla. Fue entonces cuando algo crucial cambió dentro de él. Una tarde, subió al desván, un lugar lleno de polvo y recuerdos olvidados. Abrió un viejo baúl que había pertenecido a su hermano, y comenzó a revolver entre sus cosas. No buscaba nada en particular, pero sentía la necesidad de confrontar el pasado de frente. Entre libros de contabilidad y ropa vieja, encontró un pequeño diario de cuero. Lo abrió con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones sobre el ganado y el clima, pero a medida que avanzaba, las entradas se volvían más personales, más oscuras. Mario empezó a leer, y con cada palabra, la imagen idealizada de su hermano comenzaba a desmoronarse, revelando al hombre real que había detrás del mito. Las páginas del diario olían a cuero viejo y a tiempo estancado. La caligrafía de su hermano, al principio firme y clara, se iba volviendo más errática, más apretada, como si las palabras lucharan por salir. Mario leía bajo la luz temblorosa de un candil, en el silencio de su despacho, mientras el resto de la hacienda dormía. Las primeras anotaciones eran predecibles: cuentas del ganado,
preocupaciones por la sequía, planes para expandir los sembradíos. Eran los pensamientos de un hacendado, del hombre que Mario creía conocer. Pero a medida que pasaban los meses en aquellas páginas, un tono oscuro, casi febril, comenzó a teñir la tinta. Una desesperación sorda se filtraba entre las líneas, una angustia que Mario nunca había sospechado en su hermano, siempre tan seguro de sí mismo, tan dueño del mundo. Pronto, el tema central dejó de ser la tierra y el ganado. El diario se convirtió en la crónica de una obsesión, la necesidad de un heredero. Su hermano escribía sobre la presión del apellido Santiago, sobre la humillación silenciosa de no poder engendrar un hijo que continuara su linaje. Mario sintió una punzada de compasión, pero también un frío creciente en el estómago. Leía sobre visitas a médicos en la capital, sobre remedios y tratamientos inútiles, y sobre una vergüenza tan profunda que lo consumía por dentro. Describía cómo sentía las miradas de los demás sobre él, imaginando que todos conocían su secreto, su falla como hombre. La imagen del hermano fuerte y viril que Mario guardaba en su memoria se desmoronaba con cada página que pasaba. Entonces apareció su nombre, María Noelia, pero no era mencionada con el amor o la pasión que Mario había imaginado. Su hermano no escribía sobre sus ojos, ni sobre su sonrisa. La describía como la solución, una muchacha buena y necesitada, una pieza necesaria en el plan. Las palabras eran frías, calculadas, como si estuviera detallando la compra de un nuevo semental para la hacienda. Mario tuvo que detenerse, el diario temblando en sus manos. La historia de amor que él había aceptado como una verdad trágica era, en realidad, un arreglo. Un contrato no escrito, donde una joven desesperada era vista como un medio para un fin. El engaño no era solo hacia él, sino también hacia ella, a quien le habían prometido una vida que nunca tuvo intención de darle. La revelación final llegó en una entrada corta, escrita con una letra casi ilegible por la prisa o la agitación. Su hermano confesaba su esterilidad, y luego, con una frialdad que lava la sangre, detallaba el plan. Había encontrado a un peón golondrina, un hombre sin raíces ni nombre, y le había pagado una suma considerable para que engendrara al niño y desapareciera para siempre. Describía cómo había manipulado a María Noelia, aprovechándose de su inocencia y de la pobreza de su familia, prometiéndole protección y un futuro seguro para su hijo a cambio de su silencio. Mario cerró el diario de golpe. El sonido resonó en el despacho como un disparo. La verdad era mucho peor, mucho más sucia de lo que jamás hubiera podido imaginar. Su sacrificio no había sido para honrar a un hermano, sino para encubrir a un cobarde. Un torbellino de emociones lo sacudió. La ira era la más fuerte, una furia caliente y amarga contra el muerto que le había legado una carga tan deshonesta. Pero bajo la ira había un dolor profundo, una pena inmensa por Tomás, un niño nacido de un pacto secreto, y por María Noelia, una mujer cuya vida había sido destrozada por la vanidad de un hombre. Se sintió un idiota, un guardián ciego de una mentira monumental. Durante 10 años, había vivido en un altar dedicado a un santo falso, sacrificando su propia vida para proteger un honor que nunca había existido. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la oscuridad de la pampa. Por primera vez, el peso sobre sus hombros no se sentía como un deber, sino como una condena injusta. Los días que siguieron, Mario se movió por la lealtad como un fantasma. Los peones notaron su silencio aún más profundo, su mirada perdida en el horizonte. El trabajo continuaba, las órdenes se daban, pero su espíritu no estaba allí. Ahora, cuando miraba a Tomás, ya no veía la continuación de la sangre Santiago. Veía a un niño inocente, un milagro nacido de la desesperación y el engaño, un ser que merecía mucho más que una vida construida sobre cimientos podridos. El amor que sentía por el niño no disminuyó, al contrario, se hizo más feroz, más protector. Ahora entendía que su verdadera lealtad no era con el pasado ni con un apellido, sino con el futuro de ese niño. Su visión de María Noelia se transformó radicalmente. Dejó de ser la figura ambigua, la cómplice de una traición. Ahora la veía con una claridad dolorosa. Era la mayor víctima de todas. Una muchacha joven,
atrapada por las circunstancias, que había hecho un sacrificio impensable para darle una oportunidad a su hijo. Se imaginó su soledad, su miedo durante todos esos años, llevando el estigma de mujer caída mientras el verdadero culpable era venerado como un héroe trágico. La compasión que había sentido en el callejón del pueblo se convirtió en una profunda y abrumadora empatía. Comprendió que el dolor de ella era el espejo del suyo, dos almas marcadas por la misma mentira. El catalizador del cambio fue un evento tan simple como brutalmente revelador. Una tarde, mientras enseñaba a Tomás a enlazar un poste en el corral, el niño tropezó y cayó, raspándose la rodilla con fuerza. No fue una herida grave, pero el susto y el dolor lo hicieron llorar desconsoladamente. Y en medio de sus sollozos, gritó una palabra que Mario nunca le había oído pronunciar con tanta desesperación: «¡Mamá!». La palabra quedó flotando en el aire polvoriento del corral, un eco de una ausencia que de repente se hizo insoportablemente real. Mario lo levantó en brazos, tratando de consolarlo, pero el corazón se le había encogido. En ese grito entendió que todo el cuidado y la protección del mundo no podían llenar ese vacío fundamental. Esa noche, no pudo dormir. La palabra mamá resonaba en su cabeza. Se dio cuenta de que al mantener el secreto, no solo estaba protegiendo el falso honor de su hermano, sino que le estaba robando a Tomás la posibilidad de conocer a su verdadera madre, a la única persona que tenía un derecho innegable a estar a su lado. La mentira ya no era un escudo, era una crueldad, y él era el carcelero. Con una determinación que no había sentido en años, supo lo que tenía que hacer. No podía seguir siendo cómplice de esa injusticia. Tenía que hablar con María Noelia, no para juzgarla ni para perdonarla, sino para empezar a deshacer el nudo que los tenía atados a todos. Esperó a que la luna estuviera alta y cabalgó hacia el pueblo. No llevaba el aire del patrón que va a dar órdenes, sino la humildad de un hombre, que va a enmendar un error. La encontró cerrando el pequeño taller de costura, su silueta recortada contra la luz de un farol. Al verlo, ella se paralizó, el miedo dibujándose en su rostro. Seguramente pensó que él venía a expulsarla. Mario desmontó y se acercó lentamente. No sabía por dónde empezar, cómo poner en palabras una década de engaños. Así que eligió la única verdad que importaba en ese momento. Su voz salió ronca, cargada de una emoción que no pudo ocultar. «Necesito hablar con usted», dijo, y en su tono no había amenaza, solo un ruego. La llevó a caminar por la orilla del arroyo, lejos de oídos curiosos. El sonido del agua corriendo sobre las piedras era el único acompañante de su pesado silencio. María Noelia caminaba a su lado, tensa, esperando el golpe. Mario se detuvo y la miró a los ojos. «Leí su diario», dijo finalmente, refiriéndose a su hermano. «Leí todo». Vio cómo el cuerpo de ella se sacudía, como si lo hubieran golpeado. Esperaba verla derrumbarse, pero en lugar de eso, ella levantó la barbilla, una chispa de desafío mezclada con un dolor infinito en su mirada. Estaba preparada para la condena, para la última humillación. Pero las siguientes palabras de Mario no fueron las que ella esperaba. «Sé que Tomás no es su hijo», continuó Mario, la voz quebrada. «Sé que él era estéril, y sé lo que le obligó a hacer». Al escuchar esas palabras, la coraza de María Noelia se hizo añicos. Las lágrimas que había contenido durante 10 años brotaron sin control, un torrente silencioso que le recorría el rostro. No era un llanto de culpa, sino de una liberación tan dolorosa como necesaria. Por primera vez, alguien conocía su verdad. Ya no estaba sola con el peso de ese secreto. Se cubrió el rostro con las manos, y su cuerpo se estremeció con sollozos que hablaban de años de soledad, vergüenza, y un amor maternal reprimido a la fuerza. Con una voz apenas audible, entrecortada por el llanto, ella le contó su versión de la historia. Habló de su familia, tan pobre que un plato de comida era una bendición. Habló de la labia de su hermano, de sus promesas de un futuro digno para ella y para el niño. Describió el terror que sintió al descubrir que todo era una farsa, el pánico de quedarse sola y desamparada después de su muerte, y la decisión desgarradora de dejar a su hijo,
para que tuviera el apellido y la protección que ella nunca podría ofrecerle. No había excusas en su relato, solo la cruda y desoladora verdad de una joven acorralada, que había tomado la única decisión que le pareció posible para salvar a su hijo. Mientras la escuchaba, Mario sintió que la última pizca de resentimiento que albergaba hacia ella se disolvaba por completo. En su lugar, nació un profundo respeto por su fortaleza, por su sacrificio silencioso. Comprendió que el amor de ella por Tomás era tan grande, que había preferido vivir como una paria, antes que condenarlo a una vida de miseria. Eran dos extraños, unidos por el amor al mismo niño, y atrapados en la red tejida por el mismo hombre. En esa noche, a la orilla del arroyo, dejaron de ser el patrón y la mujer deshonrada. Se convirtieron en dos personas que compartían una herida, un secreto y una responsabilidad. No hubo promesas ni planes para el futuro. La situación era demasiado compleja para soluciones fáciles. Pero cuando se despidieron, algo fundamental había cambiado entre ellos. Mario la miró, y por primera vez no vio una amenaza ni un recordatorio del pasado, sino a una aliada. «Usted no tiene la culpa de nada, María Noelia», le dijo con una convicción que la hizo levantar la vista. La culpa murió con él. Esas simples palabras fueron como un bálsamo en una herida abierta. Le estaba devolviendo una dignidad que le habían robado hacía mucho tiempo. Era el primer paso, pequeño pero monumental, hacia la sanación. Mario volvió a la lealtad sintiendo que una parte de la carga había sido levantada, no de sus hombros, sino de su alma. La verdad, aunque dolorosa, era liberadora. Al día siguiente, entró en el gran salón, descolgó el retrato al óleo de su hermano de la pared principal, y lo guardó en el desván, junto al baúl y al diario. No lo hizo con odio, sino con una fría determinación. La era de venerar una mentira había terminado. La hacienda ya no sería un santuario para un falso honor. A partir de ese día, sería el hogar de un niño que merecía conocer la verdad, aunque el mundo exterior no estuviera preparado para aceptarla. A partir de ese encuentro, una nueva dinámica, sutil y secreta, se estableció entre ellos. Mario no le invitó a la hacienda, ni le reveló la verdad a Tomás. El miedo al escándalo y al impacto en el niño era todavía demasiado grande. Sin embargo, comenzó a tejer una red de encuentros casuales. Llevaba a Tomás al pueblo con más frecuencia, asegurándose de pasar por la calle donde ella trabajaba. A veces dejaba que el niño jugara en la plaza durante más tiempo, sabiendo que ella lo observaba desde la distancia, bebiendo cada uno de sus gestos, cada una de sus risas. Eran migajas de afecto, pero para una madre hambrienta, eran un banquete. María Noelia entendió el código no hablado. Recibía esos pequeños regalos con una gratitud silenciosa que se reflejaba en sus ojos. Ya no se escondía en las sombras. Se permitía sentarse en un banco a una distancia prudente y simplemente ser testigo de la vida de su hijo. Y Mario, al verla, sentía una extraña calma. Su presencia ya no era una fuente de ansiedad, sino un recordatorio de la verdad que ahora compartían. Elodia, desde su puesto de observación en la cocina, notó el cambio en su patrón. Vio la tensión abandonar sus hombros, vio un atisbo de paz en su mirada. No dijo nada, pero una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Sabía que la primavera, por fin, estaba empezando a llegar a la lealtad. El frágil acuerdo nacido a la orilla del arroyo se convirtió en la nueva normalidad de sus vidas. Los encuentros en el pueblo se volvieron una rutina silenciosa, un ritual cargado de significados ocultos que solo ellos dos entendían. Mario observaba cómo María Noelia seguía la risa de Tomás con la mirada, memorizando el sonido como si fuera el más preciado de los tesoros, y ella, a su vez, notaba la suavidad que comenzaba a aparecer en el rostro de Mario, una grieta en la dura máscara de hacendado que había llevado durante una década. Eran dos náufragos en la misma isla desierta, aprendiendo a comunicarse sin palabras, reconociendo en la soledad del otro un eco de la propia. La distancia física entre ellos permanecía, pero la distancia emocional comenzaba, lenta e inexorablemente, a acortarse. Fue un pretexto simple, casi doméstico, el que rompió la barrera de la distancia. Una tarde, Mario notó que la ropa de campo de Tomás estaba cada vez más remendada.
los codos y las rodillas gastados por la energía inagotable del niño. En lugar de pedirle a Elodia que hiciera los arreglos, como siempre había hecho, tomó una decisión impulsiva. Reunió un pequeño bulto con las prendas, y al día siguiente, cabalgó hasta el pueblo. No la esperó en la plaza, sino que se detuvo frente a su pequeño taller de costura. El sonido de la campana de la puerta al abrirse pareció resonar en todo el pueblo. Le entregó la ropa con una formalidad torpe, explicando que necesitaba un trabajo bien hecho, y le ofreció pagarle como a cualquier otra clienta. Era una excusa, y ambos lo sabían, pero era la única puerta que se atrevían a abrir. Días después, Mario regresó por el encargo. En lugar de simplemente recoger la ropa y marcharse, la invitó a la hacienda para recibir su pago. La propuesta la dejó sin aliento, una mezcla de terror y una esperanza abrumadora. Llegó a la lealtad al atardecer, con el corazón latiéndole en la garganta. No la hizo entrar al caserón, un umbral que aún representaba demasiadas barreras, sino que la recibió en la galería, donde el aire del campo podía circular libremente. Le ofreció un mate y se sentaron en 2 sillas de mimbre, con la ropa de Tomás doblada pulcramente entre ellos. El silencio inicial fue denso, pesado, cargado con el peso de 10 años de ausencia y malentendidos. Era la primera vez que estaban juntos en esas tierras, no como adversarios, sino como 2 personas intentando encontrar un terreno común. Fue Mario quien rompió el hielo. No habló del pasado ni del niño. Con una voz suave que ella apenas reconoció, le preguntó por su vida durante los años que estuvo fuera. Le preguntó dónde había vivido, cómo había sobrevivido. No era la pregunta de un patrón curioso, sino la de un hombre que buscaba comprender la magnitud de su sacrificio. María Noelia, al principio vacilante, comenzó a hablar. Le contó de las ciudades anónimas, de los trabajos agotadores en talleres de costura donde era solo un par de manos más, de la soledad de las noches en habitaciones frías y vacías. Le habló del hambre, no solo de comida sino de noticias, de cualquier rumor que llegara de su tierra, buscando desesperadamente alguna pista sobre la vida del hijo que había dejado atrás. Mientras la escuchaba, Mario sintió que la última imagen que le quedaba de ella como una figura cómplice del engaño de su hermano se desvanecía para siempre. Frente a él no había una mujer calculadora sino una superviviente. Vio la fuerza en sus manos, maltratadas por la aguja y el hilo, y la resiliencia en su mirada, que a pesar de todo el dolor, no había perdido un brillo de dignidad. La compasión que había sentido por ella se transformó en algo más profundo, algo cercano a la admiración. Comprendió que su propia década de sacrificio en la hacienda, aunque dura, había sido un privilegio comparada con la década de exilio y anonimato que ella había soportado. Estaba presenciando el testimonio de un amor maternal tan poderoso que había sobrevivido al tiempo, a la distancia y a la desesperación. Para María Noelia, esa conversación fue como un bálsamo en una herida que nunca había dejado de sangrar. El hecho de que él, el hombre que tenía todo el poder para destruirla, la escuchara con tanto respeto, con una empatía tan genuina, fue profundamente sanador. Por primera vez en muchos años, se sintió vista, no como la mujer caída del pueblo, sino como una persona con una historia, con un dolor legítimo. A medida que hablaba, las defensas que había construido a su alrededor comenzaron a caer. Y al mirar a Mario, ya no veía al patrón severo de la lealtad, sino a un hombre cargado de sus propias cicatrices. Un hombre tan solitario como ella, atrapado en una jaula de deber y honor que él no había elegido. Elodia observaba la escena desde la puerta entreabierta de la cocina. Vio la forma en que su patrón escuchaba, inclinado hacia adelante absorto en cada palabra. Vio la tensión abandonar los hombros de la mujer mientras hablaba. Con la sabiduría de quien ha visto pasar generaciones por esa casa, entendió que estaba presenciando algo más que una simple conversación. Era una confesión, una absolución y el comienzo de algo nuevo. Sin hacer ruido, preparó una bandeja con bizcochos recién horneados y 2 tazas de café caliente, y la dejó en una mesita cerca de ellos antes de retirarse discretamente. Era su bendición silenciosa, un gesto que decía que en esa casa, por fin, había espacio para la verdad y, quizás,
para el perdón. Fue entonces cuando María Noelia, envalentonada por la inesperada calidez del momento, compartió algo que había guardado como un tesoro secreto. Con la voz temblorosa, le contó a Mario sobre una pequeña mancha de nacimiento, en forma de luna creciente, que Tomás tenía detrás de la oreja izquierda cuando era un bebé. Describió cómo solía besarla cada noche antes de dormir, un pequeño ritual de amor que solo ellos dos conocían. Le preguntó, con el aliento contenido, si la mancha seguía allí. Mario se quedó helado. Conocía esa marca. La había visto cientos de veces al cortar el pelo del niño, pero nunca le había dado importancia. Era un detalle íntimo, un secreto de piel que lo conectaba directamente con los primeros días de la vida de Tomás, un tiempo del que él no había formado parte. Esa pequeña revelación, tan simple y tan profunda, cambió la atmósfera en la galería. De repente, la maternidad de María Noelia dejó de ser un concepto abstracto, una verdad leída en un diario. Se convirtió en algo tangible, real, un recuerdo vivo, que Mario podía tocar. Sintió una punzada de algo que no supo identificar, celos por ese vínculo primario que él nunca tendría, tristeza por todo lo que el niño se había perdido, o quizás era algo más complejo, el reconocimiento de que ellos tres formaban una extraña y rota constelación, unidos por lazos más fuertes que la sangre o el apellido. Se dio cuenta de que al proteger el secreto de su hermano, no solo le había negado a Tomás una madre, sino que le había robado a María Noelia la posibilidad de serlo. Pero en el campo, ningún secreto permanece oculto por mucho tiempo. La visita de María Noelia a la lealtad no pasó desapercibida. Un peón que volvía tarde del campo la vio sentada en la galería con el patrón, compartiendo mate como si fueran viejos conocidos. La noticia corrió como la pólvora por los barracones de los trabajadores, y de ahí, al pueblo. Los susurros se convirtieron en murmullos, y los murmullos en acusaciones abiertas. ¿Qué hacía esa mujer en la casa del patrón? ¿Acaso Mario Santiago había perdido el juicio, deshonrando la memoria de su propio hermano al intimar con la causa de su supuesta desgracia? La frágil paz que habían comenzado a construir, estaba a punto de ser puesta a prueba por el juicio implacable de la comunidad. La noticia de la visita de María Noelia a la lealtad se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora. Lo que antes eran susurros cautelosos, se convirtieron en un murmullo constante y acusador. En la pulpería, los hombres callaban cuando Mario entraba, y las mujeres en el mercado lo seguían con miradas afiladas, cargadas de un juicio moral que era más pesado que cualquier palabra. Sentía su desaprobación en el aire, una presión invisible que buscaba recordarle su lugar, el deber que tenía con la memoria de su hermano y con las estrictas normas de su comunidad. Mario soportaba el asedio en silencio, pero por dentro, la hostilidad del pueblo avivaba una llama de rebeldía. Ya no estaba defendiendo el honor de un apellido, sino protegiendo el frágil puente que había comenzado a construir hacia la verdad. Esta tensión externa, sin embargo, pronto fue eclipsada por una amenaza mucho más íntima y aterradora. Todo comenzó con una tos seca, un malestar que Mario atribuyó al cambio de estación. Tomás, siempre tan lleno de vida, empezó a mostrarse apático. Sus mejillas perdieron el color saludable que le daba el sol de la pampa. Mario lo cuidaba con una torpeza llena de cariño, preparándole infusiones de hierbas que Elodia le recomendaba, y asegurándose de que descansara. Pero la tos se hizo más profunda, y una fiebre tenaz se instaló en el pequeño cuerpo del niño. Una fiebre que no cedía ni con los paños fríos ni con las oraciones silenciosas que el propio Mario, un hombre de poca fe, se encontró musitando en la oscuridad de la noche. La situación empeoró con una rapidez alarmante. La fiebre se convirtió en un fuego que consumía las fuerzas de Tomás, sumergiéndolo en un estado de somnolencia febril, interrumpido por escalofríos violentos que sacudían su cama. Mario hizo traer al doctor del pueblo, un hombre mayor de manos temblorosas y mirada cansada. Tras una larga auscultación, el médico meneó la cabeza con una solemnidad que no presagiaba nada bueno. Habló de una fiebre pulmonar, un mal que en aquellos tiempos y en aquel aislamiento, era a menudo una sentencia. Dejó algunas medicinas de eficacia dudosa y una advertencia velada. Debían prepararse para lo peor.
La impotencia se apoderó de Mario, una sensación fría y paralizante que nunca antes había experimentado. Podía enfrentarse a una sequía, a una plaga en el ganado, pero contra la muerte que acechaba en esa habitación, era un hombre desarmado. Fue en la tercera noche de la fiebre alta cuando ocurrió. En medio de un delirio que lo hacía hablar de caballos y de estrellas, Tomás comenzó a llamar a alguien que no estaba allí. Al principio era un susurro, una palabra apenas audible: mamá. Luego, la palabra se repitió, cada vez con más fuerza, con más desesperación. Mamá, ¿dónde estás? Cada llamado era una daga que se clavaba en el corazón de Mario. Se sentó junto a la cama, le tomó la mano, le dijo: estoy aquí, hijo, papá está aquí, pero el niño no lo oía. Seguía llamando a una figura ausente, a un consuelo que Mario, con todo su amor y su poder, no podía darle. En ese grito desgarrador, Mario comprendió la verdadera dimensión de su fracaso. No bastaba con ser un guardián, el niño necesitaba algo más, algo que él le había negado. La desesperación de Mario se convirtió en una bestia enjaulada. Caminaba de un lado a otro de la habitación, escuchando la respiración cada vez más débil del niño y el eco de esa palabra que lo acusaba. El honor de su hermano, la mentira que había sostenido durante una década, todo se desmoronó frente a la posibilidad real de perder a Tomás. ¿De qué servía un apellido, una hacienda, una vida de sacrificio, si el niño por el que lo había hecho todo se le escapaba de las manos? Miró el rostro pálido y sudoroso de Tomás, y vio la imagen de un futuro vacío, de un silencio eterno en los pasillos de la lealtad. El miedo, un miedo visceral y absoluto, lo venció. Y en el fondo de ese abismo, una única y aterradora certeza se abrió paso. Solo había una persona en el mundo que podía tener una oportunidad de llegar a él. En ese instante, tomó una decisión. No fue una elección racional, sino un impulso nacido de las entrañas, del amor más puro y desesperado. El honor familiar, el qué dirán del pueblo, el fantasma de su hermano, todo se volvió insignificante. Lo único que importaba, era la pequeña mano que ardía entre las suyas. Se inclinó, besó la frente de Tomás y le susurró una promesa: voy a traerla. Dejó al niño al cuidado de una Elodia angustiada, que vio en los ojos de su patrón una determinación que no admitía preguntas. Sin cambiarse de ropa, bajó las escaleras de dos en dos, cruzó el patio y ensilló su caballo con una urgencia febril. La noche era oscura y sin luna, pero Mario cabalgó como si el mismo diablo lo persiguiera, devorando el camino hacia el pueblo, hacia la única esperanza que le quedaba. Llegó a la modesta vivienda de María Noelia como una tormenta, golpeó la puerta con los puños, sin importarle despertar a los vecinos. Cuando ella abrió, con una vela en la mano y el rostro pálido por el susto, vio la figura de Mario, descompuesta, con la ropa arrugada y la mirada de un hombre al borde del abismo. Antes de que ella pudiera decir una palabra, él habló, y su voz era un rastro de la autoridad que solía tener, ahora rota por la angustia. «¿Es Tomás?», dijo, sin aliento. «Se está muriendo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío de la noche. María Noelia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El terror puro y absoluto se apoderó de ella, pero en sus ojos, Mario no vio pánico, sino una fuerza instantánea, la leona que despierta para proteger a su cachorro. No hubo preguntas, no hubo dudas. María Noelia solo asintió, tomó un chal de lana y lo siguió hacia el caballo. El viaje de regreso a la lealtad fue un silencio tenso, roto solo por el galope frenético del animal y el viento que aullaba en sus oídos. Cabalgaron juntos, sus cuerpos rozándose, unidos no por el afecto, sino por un miedo compartido que era más fuerte que cualquier lazo. Al llegar a la hacienda, los peones que estaban de guardia los vieron pasar como una aparición, el patrón y la mujer prohibida, y comprendieron que algo terrible estaba sucediendo. Elodia los esperaba en la puerta principal, con los ojos enrojecidos. Cuando vio a María Noelia, no hubo sorpresa ni juicio en su mirada, solo un gesto de alivio, como si la llegada de esa mujer fuera la respuesta a una plegaria que no se había atrevido a pronunciar. María Noelia entró en el caserón por primera vez, pero no reparó en la grandeza de los muebles, ni en los retratos que la observaban desde las paredes.
Siguió a Mario por los pasillos silenciosos hasta la habitación de Tomás. Al cruzar el umbral, el mundo exterior desapareció. Solo existía la pequeña figura en la cama, la respiración entrecortada, la piel translúcida por la fiebre. Se acercó lentamente, como si temiera romper un frágil hechizo. Se arrodilló junto a la cama y, con una mano temblorosa, apartó un mechón de pelo húmedo de la frente del niño. Tomás, susurró, y su voz, la voz que él nunca había escuchado, estaba llena de una década de amor contenido. Soy yo, mi amor. Mamá está aquí. Mario se quedó en el umbral de la puerta, observando la escena. Vio cómo ella le hablaba en susurros, cómo le enfriaba la frente con un paño con una delicadeza que él nunca había poseído, cómo le cantaba una nana antigua, una melodía rota por el llanto contenido. Se sintió como un intruso en ese círculo de intimidad sagrada. Comprendió que había estado cuidando el cuerpo del niño, pero que ella, en ese instante, estaba cuidando su alma. Vio en la entrega total de María Noelia la encarnación del amor incondicional, un amor que no pedía nada a cambio, que no conocía el orgullo ni el miedo, y al presenciarlo, sintió que el peso de su propia soledad se hacía casi insoportable. Él era el padre, el protector, pero en ese momento, no era más que un testigo del poder de un vínculo que trascendía la sangre, el tiempo y la mentira. Las noches se fundieron en un largo y silencioso velatorio en vida. Mario y María Noelia se turnaban en la silla junto a la cama, pero la mayoría de las veces permanecían allí juntos, sin hablar, comunicándose en el lenguaje universal de la angustia compartida. El aire de la habitación estaba cargado con el olor de las hierbas medicinales y el sonido entrecortado de la respiración de Tomás. Y entonces, en la madrugada del quinto día, ocurrió. No hubo un milagro ruidoso, sino un cambio sutil. El fuego de la fiebre comenzó a retroceder, lentamente, como una marea que se retira. La frente del niño ya no ardía al tacto, y su respiración, aunque débil, se volvió más regular. En el silencio del amanecer, se miraron. No hubo palabras, solo un profundo y tembloroso suspiro de alivio que los unió para siempre. El despertar de Tomás no fue un evento dramático, sino un regreso gradual al mundo. Abrió los ojos y vio el rostro de María Noelia, inclinado sobre él, con una ternura infinita. No hubo sorpresa ni miedo en su mirada, solo la simple aceptación de un niño que encuentra consuelo donde lo necesita. Para él, ella era simplemente la mujer de voz suave que le cantaba canciones y le ponía paños frescos en la frente. Su presencia se volvió una parte natural de su recuperación. Le pedía agua, le contaba fragmentos de sus sueños febriles y, a veces, simplemente buscaba su mano en la oscuridad. María Noelia, por su parte, vivía cada uno de esos momentos como si fueran un regalo divino, recuperando en esos pequeños gestos una década de maternidad robada. Cuando el peligro hubo pasado por completo, y Tomás ya dormía un sueño tranquilo y sanador, Mario la llevó a la galería. La noche estaba fresca y llena de estrellas. No sé cómo agradecerle, comenzó él, pero las palabras le parecieron insuficientes, vacías. Ella simplemente negó con la cabeza, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. No necesitaba gratitud. Había hecho lo que cualquier madre haría. Fue entonces cuando Mario, con una voz que había perdido toda su dureza de patrón, le hizo la única petición que importaba. «Quédese, María Noelia», dijo, mirándola directamente a los ojos. «No como una visita. Quédese aquí. Este es su lugar. Es el lugar de los dos». No era una orden, ni siquiera una invitación. Era un reconocimiento, una rendición, a una verdad que ya no podía ser negada. Pero mientras dentro de la lealtad se tejía una nueva esperanza, afuera, el escándalo estalló con la furia de una tormenta de verano. La noticia de que la mujer caída no solo había visitado la hacienda, sino que se había instalado en ella, recorrió el pueblo como un veneno. Mario Santiago había cruzado una línea imperdonable, había deshonrado la memoria de su hermano, había perdido el juicio. En el mercado las mujeres se apartaban de Elodia como si llevara la peste. En la pulpería los hombres que antes buscaban el favor del patrón, ahora murmuraban a sus espaldas. La lealtad, que siempre había sido un símbolo de poder y respeto,
se convirtió de la noche a la mañana en una isla, asediada por el desprecio y el juicio moral de toda la comarca. Dentro de los muros de la hacienda, sin embargo, se forjó una fortaleza. Elodia, que había visto nacer, vivir y morir a 2 generaciones de Santiagos, se convirtió en la generala de esa pequeña revolución doméstica. Recibió a María Noelia, no como una intrusa, sino como la señora de la casa que el destino le debía. Con una lealtad inquebrantable hacia Mario y el niño, cerró las puertas a los chismes y organizó la vida interna de la hacienda para proteger a su nueva y frágil familia. Entre las 2 mujeres nació una alianza silenciosa, una complicidad forjada en la cocina, entre el aroma del pan recién horneado y las conversaciones en voz baja sobre el futuro de Tomás. Juntas, comenzaron a transformar el mausoleo en un hogar. El primer acto de esa transformación fue confrontar el epicentro del luto. Una mañana, Mario llevó a María Noelia a la habitación de su hermano, que había permanecido sellada como una tumba. Juntos, abrieron las ventanas de par en par, dejando que la luz del sol y el aire fresco de la pampa barrieran 10 años de polvo y silencio. No fue un acto de venganza ni de rabia, sino un ritual de liberación. Con un respeto solemne, empacaron la ropa, los libros y los objetos personales. No tiraron nada, sino que lo guardaron todo en baúles que fueron llevados al desván más alejado. Estaban cerrando un capítulo, no para borrarlo, sino para dejar de vivir en él. Estaban reclamando el espacio para los vivos. El gran retrato al óleo que Mario ya había descolgado, encontró su lugar junto a esos baúles, de cara a la pared. El diario de cuero, el testamento de la mentira, fue guardado en una caja cerrada con llave. Mario entendió que para construir un futuro, no necesitaba destruir el pasado, sino ponerlo en su justo lugar, detrás de ellos. Mientras trabajaban lado a lado, en el silencio de esa habitación que se vaciaba, sintieron que no solo estaban ordenando objetos, sino también sus propias almas. Cada caja cerrada era una herida que comenzaba a cicatrizar. Al terminar, la habitación quedó vacía, limpia, esperando un nuevo propósito. Era un lienzo en blanco, como sus propias vidas. El proceso de contarle la verdad a Tomás comenzó de la manera más natural posible. El niño, ya recuperado pero aún débil, pasaba la mayor parte del tiempo con María Noelia. Le hacía preguntas inocentes. ¿Por qué cantas tan bonito? ¿Por qué tus manos son tan suaves? Y ella respondía con historias, no con explicaciones. Le hablaba de una joven que soñaba con tener un hijo, de las estrellas que miraba mientras lo esperaba. No mencionó nombres ni traiciones, solo tejió un tapiz de amor y anhelo. Mario, observando desde la distancia, comprendió que la verdad no tenía por qué ser un golpe brutal. Podía ser una melodía, una nana cantada al oído, una verdad que se revela poco a poco, con la misma paciencia con la que una flor se abre al sol. Mario, por su parte, llevó su revolución al mundo exterior, cabalgó hasta el pueblo, pero esta vez no fue a esconderse. Entró en el banco y en la oficina del abogado y dejó órdenes claras. Todas las cuentas de María Noelia, cualquier cosa que necesitara, sería cubierta por la hacienda. Dejó claro, sin levantar la voz pero con una firmeza que no admitía discusión, que ella estaba bajo su protección y que cualquier ofensa hacia ella sería considerada una ofensa personal. No estaba pidiendo permiso, estaba estableciendo un nuevo orden. Estaba usando el poder del apellido Santiago no para proteger una mentira, sino para defender una verdad, su verdad. Los hombres lo escucharon en silencio, sorprendidos por su audacia. El patrón de la lealtad ya no era un guardián del pasado, sino el arquitecto de su propio futuro. El punto de inflexión ocurrió un domingo por la mañana. En lugar de ir a misa, donde sabían que serían el centro de todas las miradas y susurros, hicieron algo mucho más valiente. Mario hizo preparar el carruaje, y, por primera vez, salieron los 3 juntos al pueblo. Mario al frente con las riendas en la mano, y María Noelia sentada a su lado, con Tomás entre ellos. Recorrieron la calle principal a paso lento. Las puertas se cerraron a su paso, las cortinas se movieron, el silencio que los recibió fue denso y hostil, pero ellos no bajaron la mirada. Siguieron adelante, un frente unido, una familia no convencional mostrándose al mundo,
No dijeron una palabra, pero su mensaje fue atronador: este es quien somos, y no nos avergonzamos. La vida en la lealtad floreció en su aislamiento autoimpuesto. María Noelia, con una energía que parecía haber estado reprimida durante una década, devolvió la vida al caserón. Abrió salones que llevaban años cerrados, cambió las pesadas cortinas por otras de lino, claro que dejaban pasar la luz, y llenó la casa con el aroma de las flores que comenzó a cultivar en el jardín abandonado. La risa de Tomás volvió a resonar en los pasillos, pero esta vez era una risa más plena, más segura. La hacienda dejó de ser un lugar de trabajo y silencio, para convertirse en un refugio de calidez y afecto. Los peones más leales, que al principio habían observado con cautela, pronto se contagiaron de esa nueva atmósfera. La lealtad, por fin, comenzaba a hacer honor a su nombre. La relación entre Mario y María Noelia se profundizó en la quietud de esa nueva vida. No fue un romance arrebatado, sino la construcción lenta y sólida de una complicidad basada en el respeto mutuo y un afecto que crecía cada día. Se encontraban en las pequeñas cosas, en las conversaciones al atardecer en la galería, en la forma en que él le explicaba los secretos del campo y ella le enseñaba la paciencia de zurcir una herida, ya fuera en la tela o en el alma. Una noche, mientras miraban a Tomás dormir, la mano de él encontró la de ella. No fue un gesto de pasión, sino de compañerismo, de reconocimiento. Eran dos sobrevivientes que habían encontrado en el otro un puerto seguro en medio de la tormenta de sus vidas. La última atadura con el pasado se rompió con la llegada de una carta de Buenos Aires. Era de su tía Inés, y estaba llena de una indignación helada, de acusaciones de locura y deshonra, y de la amenaza de desheredarlo si no entraba en razón, y echaba a esa mujer de su casa. Mario leyó la carta en voz alta en su despacho, con María Noelia a su lado. Cuando terminó, no hubo rabia en su rostro, solo una inmensa y liberadora indiferencia. Tomó una pluma, y en el reverso de la misma carta escribió una única frase: «He elegido la lealtad a la vida, no a los fantasmas». Dobló el papel, lo metió en un sobre, y lo envió de vuelta a la ciudad. El cordón umbilical que lo unía a las expectativas de su familia había sido cortado para siempre. Decidieron que el apellido ya no importaba, lo que importaba era la verdad que Tomás merecía. No intentaron cambiar los registros ni crear una farsa legal. Simplemente comenzaron a vivir como una familia. Mario era su padre, el que le enseñaba a cabalgar y a ser un hombre de palabra. María Noelia era su madre, la que curaba sus raspones, le cantaba por las noches y le llenaba el corazón de una ternura que nunca había conocido. En el pequeño universo de la lealtad, crearon sus propias leyes, basadas no en la sangre ni en la herencia, sino en el amor y el cuidado diario. Descubrieron que una familia no es algo que se hereda, sino algo que se construye, día a día, elección a elección. Un año después, en el cumpleaños número 12 de Tomás, el gran salón de la lealtad estaba lleno de vida. No había invitados de la alta sociedad, sino los rostros curtidos de los peones leales y sus familias. Y la presencia cálida de Elodia, que observaba la escena con los ojos brillantes de emoción. En el centro de todo, una torta con velas iluminaba los rostros de Mario, María Noelia y Tomás. Al soplar las velas, el niño no pidió un deseo para sí mismo. Miró a las dos personas que estaban a su lado, y simplemente sonrió. En esa sonrisa, estaba la verdadera herencia de la hacienda. La prueba de que el amor, cuando es lo suficientemente valiente, puede reescribir cualquier historia, sanar cualquier herida, y convertir un lugar de luto en el más verdadero de los hogares. Así, la historia de la hacienda La Lealtad se convirtió en una leyenda susurrada en la pampa, un relato que pasaba de padres a hijos alrededor del fuego. No se hablaba de escándalo sino de coraje. No se recordaba la mentira, sino el amor que fue lo suficientemente fuerte como para desenterrarla y construir algo nuevo sobre sus ruinas. Mario y María Noelia nunca buscaron la aprobación del mundo, porque habían encontrado algo mucho más valioso: la paz en su propio hogar. Y demostraron a todos que el verdadero legado no está en la sangre que corre por las venas, sino en la mano que sostienes cuando la fiebre arrecia y el mundo te da la espalda.
Si crees que ninguna historia sobre los que se quedan atrás debe ser olvidada, y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este video. No olvides suscribirte para más relatos profundos sobre casos reales del interior que necesitan ser contados. Y si esta historia te conmovió, comenta aquí abajo la palabra recuerdo. Gracias por escuchar. Los años que siguieron a aquella celebración de cumpleaños no borraron el pasado, pero le dieron un nuevo significado. La historia de la hacienda La Lealtad, que una vez fue el chisme preferido del pueblo, se fue transformando lentamente en una leyenda local, contada en voz baja alrededor de los fogones en las noches frías. Ya no era la historia de un escándalo, del patrón que había perdido la cabeza por la mujer equivocada. Se convirtió en el relato de un tipo diferente de coraje, uno que no se mide en la doma de un potro salvaje o en la defensa de la tierra, sino en la valentía de desmantelar una mentira para construir una verdad por muy dolorosa que ésta fuera. La gente del campo, que entiende de ciclos y de siembras, empezó a comprender que Mario Santiago no había deshonrado a su hermano, sino que había honrado la vida. El amor que creció entre Mario y María Noelia nunca fue una pasión arrebatada, de esas que consumen y se apagan con la misma rapidez. Fue algo mucho más profundo y duradero, como un árbol de raíces fuertes que se afianza en la tierra temporada tras temporada. No fue un amor que buscaba reemplazar el luto o borrar las cicatrices. Al contrario, fue un amor que nació del reconocimiento de esas heridas compartidas. En las largas tardes de trabajo supervisando la cosecha o reparando una cerca, se comunicaban con una mirada, con un gesto. Entendían que ambos habían perdido una vida que creían suya, y que juntos estaban construyendo una nueva, pieza por pieza, sobre los cimientos de la honestidad y el respeto mutuo. La tierra misma se convirtió en el testigo y el catalizador de su sanación. Para Mario, trabajar el campo dejó de ser una obligación para mantener un legado, y se transformó en un acto de creación. Cada semilla plantada era una promesa de futuro. Para María Noelia, el jardín que había revivido se convirtió en su santuario, un lugar donde sus manos, antes acostumbradas a la aguja y al hilo de la supervivencia, ahora cultivaban belleza y vida. Le enseñó a Tomás el nombre de cada flor, el secreto de cada hierba medicinal, y al hacerlo, le enseñaba también sobre la resiliencia, sobre cómo hasta la tierra más seca puede volver a florecer si se la cuida con paciencia y con amor. Su vínculo trascendió la idea convencional del romance. Se convirtieron en socios, en los arquitectos de una paz que les había sido negada durante mucho tiempo. El pacto entre ellos no se selló con un anillo ni con una ceremonia, sino en el día a día. Se selló en las noches en que él la escuchaba hablar de sus años de soledad sin interrumpirla, y en las mañanas en que ella le preparaba el mate justo como a él le gustaba, sin necesidad de que se lo pidiera. Eran dos almas que habían aprendido a leer el silencio del otro, encontrando en él un consuelo que las palabras a menudo no podían ofrecer. Descubrieron que el afecto más sincero no se declara, se demuestra en los pequeños actos de cuidado que sostienen una vida. Con el tiempo, Tomás creció hasta convertirse en un joven que llevaba en su mirada la serena fortaleza de Mario y en su sonrisa la ternura resiliente de María Noelia. La verdad sobre su origen le fue revelada no como un secreto oscuro, sino como una historia de amor y sacrificio. Creció sabiendo que no era el heredero de un apellido, sino el depositario de un amor inmenso, un amor que había desafiado las convenciones, el juicio y hasta la misma muerte. Nunca sintió el estigma de su nacimiento, porque en el hogar que le habían construido, el único linaje que importaba era el del corazón. Se convirtió en un hombre del campo, respetado no por su nombre, sino por su palabra y su bondad. La hacienda La Lealtad, bajo su cuidado conjunto, prosperó como nunca antes. Pero su mayor riqueza no estaba en el número de cabezas de ganado, ni en la abundancia de las cosechas. Su verdadera fortuna residía en el sonido de las risas que ahora llenaban el gran salón, en las cenas compartidas en la larga mesa de roble donde antes solo reinaba el silencio, y en la certeza de que cada uno de sus habitantes había encontrado su lugar en el mundo. El pueblo nunca los aceptó por completo, pero con los años, el desprecio se transformó en una forma de respeto a regañadientes. Se convirtieron en un recordatorio viviente de que la vida tiene sus propias reglas, y que a veces,
Las familias más fuertes no son las que nacen de la sangre, sino las que se eligen en el alma. El legado que dejaron no fue de tierras ni de dinero. Fue una lección silenciosa que quedó impregnada en el aire de la pampa. La lección de que el verdadero honor no consiste en preservar una fachada impecable, sino en tener el coraje de admitir los errores y la humildad de reconstruir desde las ruinas. Demostraron que la lealtad más importante no es a los muertos ni a las tradiciones, sino a los vivos, a la promesa de un futuro mejor para aquellos que dependen de nosotros. Mario Santiago no pasó a la historia como el patrón que crió al hijo de su hermano, sino como el hombre que entendió que la paternidad no es un derecho de sangre, sino un privilegio que se gana cada día con amor y sacrificio. Y así, la vida en la lealtad siguió su curso, marcada por el ritmo de las estaciones, por el trabajo incansable y por un afecto sereno y profundo. Envejecieron juntos, Mario y María Noelia, sus rostros surcados por las mismas arrugas que deja el sol y el tiempo, sus manos entrelazadas en la galería mientras veían a Tomás convertirse en el nuevo patrón de la hacienda. Nunca necesitaron definir lo que eran el uno para el otro. Simplemente, fueron. Fueron el refugio, el compañero, la certeza en un mundo incierto. Y en esa simple existencia compartida, encontraron una felicidad más plena y verdadera, de la que jamás se habían atrevido a soñar. La pampa, con su horizonte infinito y su silencio ancestral, guarda estas historias. El viento que barre las llanuras parece susurrar los nombres de aquellos que vivieron, amaron y lucharon en esta tierra. La historia de Mario, María Noelia y Tomás no está escrita en los libros de historia, pero está grabada en el corazón de este lugar. Es un recordatorio de que incluso en la más profunda soledad, en medio del luto y la desesperación, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo, de una segunda oportunidad para que el alma encuentre su hogar, porque el campo no olvida. Guarda las verdades que el tiempo no puede borrar, las lecciones de vida que solo la tierra sabe enseñar. Si crees que cada vida es un camino que merece ser contado con respeto, y que las segundas oportunidades son la prueba más grande de la fortaleza humana, te pido que compartas este relato. Suscríbete al canal para seguir descubriendo estas historias del interior que nos recuerdan de qué estamos hechos. Y si este viaje te ha tocado el alma, deja en los comentarios la palabra camino. Gracias por acompañarnos hasta el final.